Bueno, pues este es uno de los asuntos que preocupa a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Vamos a hablar de ello y de otros asuntos con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, al que le agradecemos que nos acompañe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Encantado de estar en Televisión Canaria. Señor López Aguilar, vemos que allí en Europa, donde usted está, en el Parlamento Europeo, pues hay que seguir defendiendo la condición de región ultraperiférica de Canarias. Vemos cómo los agricultores, en concreto de nuestro archipiélago, están muy preocupados. Así es, y lo entiendo muy bien. De hecho, es nuestra batalla. Pueden estar seguros de que vamos a darla en los años que vienen, que no van a ser fáciles. La Unión Europea está, sin duda, cambiando sus prioridades. Todo el mundo lo entiende. Competitividad, industria armamentística, seguridad, defensa, no lo discutimos, pero no puede hacerse a costa de la razón de ser de Europa, que es la cohesión y la solidaridad intergeneracional, dando oportunidades a la gente joven con una nueva política de vivienda para empezar, social, por tanto con transferencia de renta y con fiscalidad progresiva, pero sobre todo interregional e interterritorial. Y si hay una región que tiene su asiento específico y exclusivo en el derecho europeo, es la región ultraperiférica, Canarias en España. Hay 2 portuguesas y 6 en Francia. Y los eurodiputados y eurodiputadas nacidos o residentes en regiones ultraperiféricas nos hemos posicionado radicalmente en contra de este marco financiero plurianual que amenaza existencialmente esas políticas distintivas de la Unión que son la cohesión y la solidaridad, prácticamente las hace desaparecer, llevándose por delante, por tanto, también el POSEI. Y yo quiero decir que las regiones ultraperiféricas son derecho europeo y, por tanto, cualquier eliminación de una ayuda específica para las regiones ultraperiféricas significa directamente una violación del derecho europeo. Hemos visto pues cómo se está negociando pues todo ese marco financiero, como usted dice, plurianual de 2028 a 2034, pendientes de eso en 2026 y también 2026 pues ya plenamente entrará en vigor ese Pacto Europeo de Migración y Asilo, que usted precisamente fue presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. ¿Qué va a suponer la plena implantación de este pacto? No es fácil legislar en esa escala. 27 Estados miembros que no han dejado de existir y 700 escaños en el Parlamento Europeo que representan a 27 Estados miembros de manera directamente democrática, con legitimación directa en el sufragio universal. Y sin embargo lo hicimos después de 10 años de negociaciones extenuantes, y menos mal que lo hicimos, porque ya hay una legislación vinculante para los Estados miembros, y lo cierto es que después de las últimas elecciones 2024 todo ha cambiado a peor. Claramente el periscopio se ha girado hacia la extrema derecha y hay una mirada de rechazo intensificada al hecho migratorio, que no nos conduce sino al fracaso, porque el hecho migratorio ha existido siempre y no lo podemos en ningún caso reducir a cero. Lo que hace falta es una respuesta de escala europea que sea consistente con nuestros valores y con el derecho legislado. En eso consiste el Pacto de Migraciones y Asilo. Y efectivamente, aprobado en abril de 2024 de manera agónica en la pasada legislatura, entra en vigor 2 años después de la preparación de los planes de ejecución, que se denominan los planes de implementación de los 27 Estados miembros. Es cierto que la Comisión Europea ha planteado en esta legislatura iniciativas que suponen pasos atrás, extremadamente preocupantes. Una iniciativa de retorno que quiere intensificar la expulsión de los irregulares, pero también una ampliación de la lista de países seguros, que quiere establecer la externalización de fronteras, algo a lo que la mayoría del Parlamento Europeo se ha opuesto consistentemente. Pero en todo caso esa legislación ya está en vigor, y lo que significa para Canarias es el establecimiento de un plan de solidaridad europeo, con un coordinador de solidaridad europeo y planes de realojamiento que redistribuye a las personas arribadas irregularmente, sobre todo después de operaciones de salvamento y rescate en la mar, lo que es frecuentemente el caso en Canarias. Hay que decir que en Canarias las llegadas están disminuyendo, pero se están intensificando hacia Baleares desde Argelia. Por tanto, una vez más, vasos comunicantes. Nos pone de manifiesto que sigue haciendo falta una respuesta de escala europea que sea consistente con nuestros valores, respetuosa con el derecho internacional y sobre todo con el derecho internacional humanitario, y un mecanismo de solidaridad que lo redistribuya. El eslabón que falta es la solidaridad intraespañola por las comunidades autónomas del PP que continúan negándose a recibir menores no acompañados procedentes de Canarias. Esa solidaridad la tenemos que asegurar si queremos ser coherentes con lo que hemos hecho en Europa y creíbles en Europa. Hemos hablado pues del sector agrícola, hemos hablado de inmigración, y también me gustaría preguntarle en materia de vivienda. Canarias insiste en la Unión Europea en a ver si está esa posibilidad de limitar la compra de viviendas aquí en nuestro archipiélago por parte de extranjeros que no residan en el archipiélago. ¿Usted cree que eso
pues tiene camino, que se podrá conseguir. La vivienda se ha convertido en una prioridad absoluta en la Unión Europea. De hecho, los socialistas hemos conseguido que haya un comisario responsable de vivienda, el danés, socialdemócrata por cierto, Jorgensen. Se trata de que por fin haya financiación europea con fondos de cohesión y fondos sociales europeos destinados a la promoción de vivienda pública asequible, no solamente para la gente joven, sino para la clase trabajadora. Pero en Canarias me he enfrentado muchas veces a esa cuestión de la urgencia de limitar o restringir el acceso a la vivienda, y hay que recordar que hay disposiciones constitucionales absolutamente expresas que prohíben cualquier forma de discriminación entre españoles, pero del mismo modo el derecho europeo prohíbe cualquier forma de discriminación entre ciudadanos europeos, de modo que no se puede sin más decir, no, los italianos a partir de ahora no pueden comprar en Canarias o los alemanes a partir de ahora no pueden comprar en Canarias. Lo que sí se puede hacer es intervenir el mercado de vivienda para impedir la acumulación de viviendas, grandes tenedores, fondos de inversión, fondos buitre. Eso requiere regulación europea, pero también intervención desde las autoridades nacionales y autonómicas que tienen competencias al respecto, no discriminatorias, en modo que si estamos prohibiendo la acumulación de viviendas a efectos especulativos, tendremos que prohibírsela también a los tenedores canarios, a los grandes tenedores que continúan acumulando viviendas a efectos especulativos. No se trata simplemente de decir, se lo prohibimos a otros europeos o se lo prohibimos a otros españoles, pero no a los canarios. Las medidas no pueden ser discriminatorias y además añado que va en la dirección contraria el que se pueda materializar la RIC en compra de vivienda a efectos especulativos para encarecer todavía más el precio de los alquileres y hacerlo más prohibitivo para la gente joven. Pero esa es otra discusión. Lo que importa subrayar es que claro que hay que intervenir en el mercado de vivienda, impidiendo a los grandes tenedores acumular vivienda a efectos especulativos, a los fondos de inversión y a los fondos buitre, y eso requiere una intervención decidida por parte de los poderes públicos, que no tenga efectos discriminatorios y por tanto no sea fácilmente atacable desde el punto de vista jurídico ante tribunales de justicia, sea españoles o sea de la Unión Europea. En los últimos años hemos asistido, lo estamos viendo, a un ascenso de partidos y de gente que comulga con las tesis de la ultraderecha en Europa. ¿A usted qué le parece? ¿Es una amenaza? ¿Qué responde este auge? Es una amenaza existencial, claro que lo es. La vemos en primera línea, en la Unión Europea y para empezar en el Parlamento Europeo. Hay que decir que las dificultades del Fondo del marco financiero plurianual 28-34 tienen que ver con esta correlación de fuerzas escorada a la derecha como nunca, obsesionada con la seguridad, con la defensa y con el rechazo al hecho migratorio y refractaria ante la solidaridad y la cohesión que son la razón de ser de Europa. Esa es la razón de ser existencial de la Unión Europea y está más amenazada que nunca como consecuencia de ese escoramiento de escaños hacia la extrema derecha. En estos momentos el Partido Popular con 3 grupos, a la extrema derecha del Partido Popular 3 grupos distintos, suman el 60% de los votos. Eso es una amenaza existencial, no solamente por las prioridades que imponen, sino por el tono que utilizan, un tono ofensivo, un tono extremadamente agresivo. Es lo que llaman polarización, es decir, la fragmentación de una sociedad abierta en polos cada vez más mutuamente irreconciliables entre sí, cada vez más confrontados entre sí. Eso impide la convivencia, impide la conversación democrática. Hay muchas razones que lo explican. Seguramente el auge de las redes sociales como única forma de comunicación política es la razón más eficiente, porque las redes sociales hacen imposible la argumentación y la deliberación democrática, incluso la conversación, y propenden al odio. De hecho, difunden el odio. Los algoritmos adictivos diseminan el odio a velocidad de vértigo y por tanto están enfrentando a las sociedades de forma cada vez más acusada, cada vez más polarizada, como decimos, y por tanto, claro que es un asunto que preocupa enormemente. Solemos explicar que para frenar a la extrema derecha no basta solamente hacer un diagnóstico, hace falta también una terapia, y esa terapia pasa por el incremento de políticas sociales que combatan la desigualdad y la inseguridad. Mucha gente vulnerable se siente abismada ante la globalización y propende a votar soluciones aparentemente muy atractivas, pero condenadas al fracaso, como el rechazo del comercio mundial, como el rechazo de una ideología woke que dicen que intenta proteger minorías, con posiciones reaccionarias que
nos conducen a todos a una sociedad peor de la que merecemos. Por lo tanto, claro que es una cuestión existencial frenar a la extrema derecha en la Unión Europea, pero para eso hace falta un relanzamiento de la política social. Y no encuentro prioridad más urgente que una política de vivienda financiada con recursos propios y con endeudamiento común, sí. no solamente detrayendo recursos como en el caso de la defensa, sí. con respecto de las políticas tradicionales, la política agrícola y la política de solidaridad. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, como siempre un placer que nos atienda en este Buenos Días Canarias y feliz 2026. Ha sido un placer, lo agradezco mucho y feliz 2026 a todos los oyentes y videntes de Televisión Canaria. Un abrazo muy fuerte.